trópicos. Algunas pequeñas generalidades para ir aterrizando más sobre lo que es el tema en específico, y vamos desde lo más importante, ¿qué son los trópicos? Los trópicos es toda esta área ubicada entre el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, en las cuales las condiciones climáticas son muy diferentes a las otras bandas que tenemos en las otras bandas planetarias, y que se caracteriza principalmente por dos variables que todos acá sabemos, que son zonas cálidas y zonas muy, muy húmedas. Todo lo que son las zonas tropicales tienen tres diferentes biomas, que los biomas son estas áreas terrestres que han compartido mecanismos de coevolución, mecanismos de formación geológica similares, y que donde esté un bioma, ya sea en África o sea en América, van a tener condiciones similares. Los biomas que tenemos en las zonas tropicales son tres: la sabana tropical, el desierto tropical y el bosque tropical. Actualmente nos vamos a enfocar principalmente en todas las adaptaciones que tenemos en los bosques tropicales, y donde además las relaciones son muchísimo más complejas, principalmente las relaciones florísticas. Vamos a ir viendo poco a poco, bueno, pero también vamos a encontrar diferentes adaptaciones para sobrevivir en un ambiente de sabana, depende de qué tanta cobertura forestal, porque en sabanas hay cobertura forestal, qué tanta cobertura podamos tener, y por supuesto, ni que hablar de lo que son adaptaciones para poder sobrevivir en lo que es desiertos tropicales por parte de las plantas. Entrando en detalle, entrando en lo que es lo que les dije, que vamos a enfocarnos en bosque tropical, pues bueno, ¿qué características generales tiene un bosque tropical? Usualmente podemos encontrar más de 2.000 milímetros de precipitación al año, temperaturas cálidas con temperaturas medias de 28 grados centígrados, que difícilmente van a descender los 20 grados centígrados. Hay algo muy interesante, que es que lo vamos a tratar ahorita más adelante, que es que los trópicos no tienen estaciones como lo vamos a encontrar en zonas templadas, las 4 estaciones. Aquí tenemos principalmente lo que es época lluviosa y época seca, y la temperatura entre una y otra pues sí oscila, pero no significativamente como puede ser en zonas templadas entre lo que es un invierno y un verano, para poner un ejemplo. Entonces aquí sí hay muchísima más estabilidad en cuanto a lo que es la temperatura. Sin embargo, hay mucha oscilación entre lo que es el día y la noche. Bueno, relacionado a esto, es un clima constante durante todo el año. En los suelos, pues, en las zonas tropicales no suelen ser muy fértiles, a diferencia de lo que podríamos pensar. Esto lo vamos a hablar ahorita más adelante. Hay una pequeña capa de suelo fértil, sí, que es donde está toda la materia en descomposición, donde hablamos de la hojarasca. Cuando ustedes estén en el bosque y vean toda esta hojarasca, pues es una pequeña capa que sí es bastante fértil, pero los nutrientes se reciclan muy rápidamente. Los suelos en los trópicos suelen ser rojizos debido a la alta concentración de hierro. Y propiamente en los bosques vamos a encontrar una alta complejidad en las relaciones entre plantas. Vamos a encontrar una estructura también en los bosques compuestos por diferentes capas o estratos que vamos a ver a continuación. Hablando sobre la alta complejidad en las relaciones entre plantas, quiero aclarar un par de temas, que son las relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Cuando hablamos de relaciones intraespecíficas, estamos hablando de relaciones entre la misma especie. Por ejemplo, esta clase que estamos teniendo el día de hoy es una relación intraespecífica. Todos pertenecemos a la especie humana, entonces lo nombramos, bueno, es un tipo de relación intraespecífica. Hay diferentes tipos de relaciones, y relaciones interespecíficas son estas relaciones que hay entre diferentes especies. Ahora, todas estas adaptaciones, muchas de las adaptaciones que vamos a ver, se relacionan a la necesidad de competir como parte de las relaciones interespecíficas entre diferentes especies. ¿Para qué es necesario esas adaptaciones para competir? Bueno, pero pues para sobrevivir como especie. Las especies que estén más adaptadas son las especies que, a final de cuentas, van a lograr éxito a lo largo del tiempo. También, por último, la biodiversidad en los bosques tropicales es el bioma terrestre con mayor biodiversidad planetaria, y hay una alta precipitación, una alta evapotranspiración y una alta biotemperatura.
Alta precipitación, pues bueno, ustedes saben lo que es la precipitación. La evapotranspiración es la suma de la evaporación que viene del suelo y además de la transpiración de las plantas. Es la suma de estos dos factores. Mientras que la biotemperatura es esa temperatura principalmente entre 0 grados centígrados y 30 grados centígrados en las cuales las plantas van a tener el mayor rango de metabolismo. Ahora, ¿dónde están ubicados los trópicos? Pues aquí tenemos un mapa, bueno, lo vemos también ahora al inicio. En realidad, ¿dónde están ubicados los bosques tropicales? Perdón, el bioma del bosque tropical. Estos son los sitios. Costa Rica, prácticamente, bueno, toda la totalidad de la parte terrestre de Costa Rica pertenece a este bioma. Que es justamente lo que menciono acá. Todo el territorio costarricense se encuentra dentro del bioma bosque tropical, es decir, nosotros no tenemos ni desiertos tropicales ni sabanas tropicales, aunque algunos dicen que lo que te encontramos en algunas zonas de Guanacaste son sabanas tropicales por las características de baja densidad boscosa. Sin embargo, esto está más relacionado a diferentes actividades antrópicas, ¿verdad? Que específicamente la deforestación que sufrió toda esta área hace unos 30 años. De acuerdo con las zonas de vida de Holdridge, nada más, Mike, ¿a dónde es que van a hacer la gira? Perdón. Mike, ¿me escucha? Es a diversos lugares, en realidad no es uno solo, sino que cada grupo está escogiendo como lugares Ajá, todo diferentes bien. por el tema de la pandemia. ¿Perdón? No, Hay que diferentes cada giras. sí, exacto, cada grupo está escogiendo como sus lugares, pero creo que la mayoría, lo que hablamos la vez pasada, están como cerca del Valle Central, tal vez. Ah, ok, perfecto. Entonces, para mencionarles, hay una zona de clasificación de zonas de vida, que es la creó Leslie Holdridge. Este científico, de hecho, mucho de esta investigación la desarrolló a lo interno de Costa Rica. Y las zonas de vida, a final de cuentas, es un sistema en el cual vamos a clasificar las diferentes condiciones bioclimáticas con las diferentes interacciones o composición florística que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, si estamos en una zona de vida como bosque tropical, perdón, aquí hay un error, es bosque tropical seco, bosque tropical seco, sí, bosque tropical húmedo, bosque tropical muy húmedo, ahí las disculpas del caso. Si vamos a un bosque tropical muy húmedo en el continente africano, lo comparamos con el bosque tropical muy húmedo que podemos encontrar en el Caribe costarricense, y las condiciones de relación florística van a ser muy similares. La composición de especies va a ser diferente, pero las adaptaciones van a ser prácticamente que las mismas. Entonces nosotros tenemos tres diferentes clasificaciones, que son estas que les mencioné aquí, y además de eso, bueno, hay una clasificación adicional que la vamos a ver en un momento. Y además de eso tenemos 5 pisos altitudinales, que es el basal, el premontano, montano bajo, montano y subalpino. La mezcla de estas dos variables junto con otras, ¿verdad? Ya nos va a dar una idea de cuál va a ser las adaptaciones que vamos a encontrar en las diferentes zonas de vida. Eh, en total, Costa Rica tiene 12 zonas de vida que se las pueden ver ahí, que es la combinación de estas dos variables, que es bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical, muy húmedo premontano, muy húmedo premontano, muy húmedo premontano, pluvial premontano, húmedo montano bajo, muy húmedo montano bajo, pluvial montano bajo, muy húmedo montano bajo, pluvial montano y pluvial subalpino. Todo este montón de nombres, bueno, pues se relaciona a las diferentes zonas de vida. Además de eso, tenemos 11 zonas de transición en la cual podemos encontrar combinaciones entre 2 o 3 zonas de vida. Esto que tienen acá a la derecha es el diagrama de Holdridge, en el cual podemos ver todas las variables que interactúan, que está la evapotranspiración, la precipitación, también la zona latitudinal y los pisos altitudinales. Pues lo que les mencionaba, las zonas de vida de Costa Rica se encuentran todas dentro del área tropical, dentro de la zona tropical, además dentro de estos pisos altitudinales que ven en el círculo, y dentro del óvalo son las categorías en las cuales estamos, que son las de selva tropical, el bioma de selva tropical. Lo único que no tenemos es el superhúmedo, que eso vamos a encontrar más cercano al Ecuador.
Acá, para continuar, sí me gustaría hacerles que ustedes traten de imaginarse algo. ¿Qué pasaría si ustedes están en este parque, el Parque Nacional Redwood en California, y de repente alborotan una colmena de abejas o de avispas y estas los empiezan a picar? Yo creo que lo que la mayoría de ustedes van a responder es correr. Vemos que correr hasta tratar de alejarse lo suficiente del rango de acción de estas avispas o abejas. Ahora, la misma pregunta, ¿qué pasaría en medio de un bosque tropical? Pues la situación se vuelve un poco más complicada porque tenemos una composición florística muchísimo, muchísimo más alta, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Esta alta biodiversidad que vamos a encontrar siempre asociada a los trópicos también se va a ver reflejada en esta complejidad que vamos a encontrar en las plantas de bueno, los bosques, principalmente en bosques viejos, en bosques maduros. Eh, y gran parte de toda esta complejidad se debe a estas relaciones que yo les mencionaba, la competencia intra e interespecífica entre la comunidad vegetal. Ahora quiero hacerles una pregunta, ¿por qué las plantas compiten? ¿Por qué hay competencia entre las plantas? ¿Cuáles son los recursos importantes? La Pues captación de luz, ¿Perdón? la captación de luz, tal vez. ¿Captación de luz? ¿Algo más? ¿Qué más se les ocurre? a nutrientes de la tierra y agua. Nutrientes y agua. Bueno, dijeron los tres más importantes. En algunos otros también podría ser espacio, pero esos que ustedes mencionaron, excelente. Ok. Y vamos a empezar a hablar un poquito de esta complejidad estructural que está relacionado a toda esta competencia. Si estamos dentro de los bosques tropicales, vamos a identificar diferentes niveles formados por las diferentes asociaciones de plantas. Cada uno de estos niveles vamos a encontrar plantas adaptadas para sobrevivir en este nivel en específico. La riqueza florística que encontramos en estos niveles va a estar asociada, como digo, a todos estos, a los recursos y que puedan encontrar. A estos niveles les llamamos estratos. ¿Cuáles son los estratos que podemos encontrar en un bosque tropical? El emergente, el dosel o el canopy, el subdosel o subcanopy, el sotobosque y lo que le llaman la capa inferior o suelo del bosque o inclusive capa de hierbas. Vamos a ver rápidamente cada una de estas capas. Bueno, primero, hay una estimación que en los bosques tropicales entre el 70 y 90% de la vida que podemos encontrar va a estar en los árboles, no tanto en el suelo como muchas veces pensamos, sino que gran parte de la dinámica ecosistémica se va a dar en los estratos de sotobosque a dosel. Ahora, ¿qué características tiene cada una de estas capas? Bueno, la emergente es una capa que es como la excepción. Y traten de imaginarse, no sé si ustedes en algún momento han estado en alguna zona boscosa cuando vemos un árbol que sobresale de todos los demás árboles. Eso es una capa emergente, es una excepción. Ya sea que el bosque es muy joven y había unos árboles de mayor edad, que por eso hay una capa emergente, o ya sea que hubo un crecimiento extraño en un individuo, una especie arbórea. Pueden ser por diferentes características, como le digo, pero es la excepción. Esta capa superior o este estrato superior puede inclusive superar los 50 metros, llegar hasta 70, 75 metros de altura. Y por supuesto que ahí va a recibir muchísimo sol, no tiene competidores en los alrededores, es ventoso, también va a existir adaptaciones para poder sobrevivir a tormentas cuando el viento es muy fuerte. Eso lo vamos a ver en la última capa. Vamos a encontrar fauna con adaptaciones para poder escalar o para poder sobrevivir en estos sitios. Y usualmente estas especies de crecimiento, de alto crecimiento, van a tener adaptaciones para la dispersión de semillas. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han visto cuando viene una semilla que se la está llevando el viento y parece un helicóptero. Pues bueno, esas algunas de las adaptaciones que vamos a encontrar en estos árboles grandes, que la dispersión
en muchos casos se va a realizar, la dispersión de semillas se va a realizar a través del viento. Entonces las semillas van a tener adaptaciones para alejarse del árbol parental. Acá les tengo un ejemplo que es la ceiba pentandra. La ceiba es el árbol más grande, o la especie más grande que podemos encontrar en los bosques centroamericanos. A veces forma parte de la capa emergente, en otras puede formar parte del dosel. Pero esta es como se vería una capa emergente, algo que sobresale en relación al dosel. Luego tenemos el dosel, que es como las copas superiores de los árboles en un bosque, es el promedio. Dependiendo del tipo de bosque en que estemos, va a rondar entre los 20 y 50 metros. Si estamos en un bosque tropical seco, va a ser más bajo. Si estamos en un bosque nuboso, en un bosque tropical húmedo, va a ser más alto. Ahora vamos a hablar un poquito por qué. También recibe mucha luz solar y lluvia directa. Es una zona fresca. Y la fauna y flora que vamos a encontrar asociada a este estrato tiene que tener también, es flora y fauna especializada para poder sobrevivir en esta capa. También se dice que el dosel es como un escudo para el resto del bosque, ya que lo protege de tormenta, lo protege a veces de alta radiación solar cuando no hay tanta disponibilidad de agua. Y esto es como se ve un dosel desde una fotografía aérea. Es esta alfombra verde que nos marca el límite superior del bosque, el límite promedio, ¿verdad? Tenemos la capa emergente además. Después tenemos el subdosel, que va entre los 5 y los 40 metros, y el subdosel está, bueno, como le dice, está un poquito más abajo del dosel y está conformado principalmente, bueno, por especies arbustivas altas o por árboles jóvenes que no han logrado alcanzar el dosel. Acá es un poquito difícil, no sé si ustedes pueden ver el puntero de mi mouse, pero traten de identificar como este árbol joven que se ve aquí es un árbol que no ha alcanzado todavía el dosel y forma parte de esta capa llamada subdosel. Después tenemos una de las más importantes, que es el sotobosque. ¿Por qué más importantes? Porque creo que muchas de las especies con las que ustedes van a trabajar pertenecen al sotobosque, que está entre los 30 centímetros a 15 metros de altura. Es el área del bosque que crece más cerca del suelo. Además, ustedes van a ver una gran mezcla, vamos a encontrar plantas, hierbas grandes, vamos a encontrar arbustos medianos, vamos a encontrar árboles jóvenes, y cada uno con diferentes adaptaciones para sobrevivir en este estrato. Algo importante, a veces podemos encontrar árboles jóvenes que no van a presentar crecimiento, que lo que están esperando es que se abra un claro. Los claros son parte importante dentro de la dinámica ecosistémica de los bosques, porque es lo que genera el cambio. Cuando se cae un árbol, genera un claro y vamos a tener un montón de competencia entre esas semillas que están esperando por germinar o esos árboles que ya germinaron, pero se encuentran en etapas tempranas de crecimiento. Con respecto al sotobosque, ahí disculpen el Spanglish, pero algo muy importante que vamos a encontrar en el sotobosque es que la disponibilidad de luz no va a ser tan alta como la que vamos a encontrar en el dosel o en el subdosel y con muchísima más razón en el estrato emergente. Es decir, ya aquí las plantas para poder sobrevivir o bueno, sí, digamos las plantas, toda la composición florística van a tener ciertas adaptaciones para poder sobrevivir en este estrato. Pero esto, si gustan, entramos con más detalle ahora en un momento. Esto creo que es importante que ustedes lo vean. Las plantas, el pigmento que está relacionado a lo que es la absorción de luz y posteriormente al inicio de todo el proceso fotosintético de la clorofila. Hay diferentes tipos de clorofila en diferentes tipos de plantas y va a estar asociado mucho a la disponibilidad de luz que va a tener la especie. Si es una especie de
de sotobosque en la cual la disponibilidad de luz es menor, entonces va a tener que hacer aprovechamiento de la luz que llega, las longitudes de onda que están llegando, porque la gran mayoría de luz, principalmente roja y azul, se está quedando en los estratos superiores. Entonces ellos van a tener que tener otras adaptaciones para poder aprovechar otras longitudes de onda que llegan a los estratos bajos. Algo importante, las plantas, la luz que menos utilizan, como lo pueden ver ahí, es la luz verde. Más bien es la luz que ellas reflejan, por eso la coloración. Vamos a ver por acá. En el sotobosque muchas veces vamos a encontrar sí, condiciones muchísimo más húmedas, vamos a encontrar mayor cantidad de hongos, de líquenes, muy relacionado a toda esta humedad. Vamos a encontrar sí, lo que es mayores organismos saprófitos, que los organismos saprófitos son estos que utilizan la materia que se está descomponiendo, que se está pudriendo, la descomponen en partículas más pequeñas y ahí empieza todo el reciclaje de nutrientes dentro de lo que va a ser esta capa media que podemos encontrar en los bosques, compuesta por, como le dije, arbustos, hierbas grandes, por árboles jóvenes. Y por último, tenemos lo que es el piso del bosque, que es uno de los principales sitios donde se da la descomposición junto con el sotobosque, y ahí donde vamos a encontrar el apoyo que van a tener todos los árboles, que son las raíces. Cuando tenemos capas de dosel o emergentes muy altas, vamos a encontrar una adaptación muy importante en los árboles, que son las gambas, estas raíces. Las gambas son estas estructuras que ustedes están viendo en las fotos y que le permiten a los árboles estabilidad. ¿Se acuerdan que mencionamos que tanto en el sotobosque como en la capa superior tenemos condiciones muy ventosas? Entonces, estos gambas llegan a ser esta estructura de soporte para que estos árboles con un ventolero no se caigan, además de que los pisos de los bosques tropicales son muy inestables. Ahora, ¿qué adaptaciones podemos encontrar en todos estos estratos? Vamos a hablarlo, pero entre los tipos de bosques. En Costa Rica vamos a encontrar dos tipos de bosques, los siempreverdes y los caducifolios. Los siempreverdes son estos bosques que no importa la época del año, los vamos a encontrar pues verdes. No importa si estamos en época seca, no importa si estamos en época lluviosa, son bosques que mantienen toda la parte de las hojas siempre verdes. ¿Qué tipo de adaptaciones vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar las gambas, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. ¿Por qué vamos a encontrar muchas gambas? Porque por lo general los bosques siempre verdes se mantienen siempre verdes porque tienen cierta disponibilidad de agua durante todo el año, aunque sea en época. Al tener alta disponibilidad de agua, quiere decir de que la competencia a nivel del recurso hídrico no es tan alta. La competencia se da para la captación de luz. Entonces vamos a ver que los bosques siempre verdes, el dosel por lo general tiende a superar los 40 metros. Los árboles, mientras más crezcan, mejor, porque van a tener mayor posibilidad de captar luz. Y al crecer tanto requieren de esta estructura que les dé estabilidad en la parte baja del tronco y al inicio de las raíces. Otras plantas que vamos a encontrar mucho en los bosques siempre verdes, no exclusivamente, podemos encontrar también en un bosque caducifolio, pero son las epífitas. Las epífitas creo que también son plantas con las cuales ustedes van a trabajar mucho, son estas plantas cuyo sistema radicular no está asociado directamente al suelo, sino que está asociado en muchos de los casos al tronco de los árboles. ¿Por qué las epífitas están asociadas a los troncos de árboles para tener acceso a estratos más altos, llámese sotobosque, llámese dosel? ¿Qué ganancia tienen ellas con estar en un estrato más alto? Pues van a tener mayor disponibilidad de recursos. En algunos casos es mayor humedad, en algunos otros casos es mayor disponibilidad de luz, ya que la clorofila que tiene requiere de ciertas longitudes de onda para poder realizar los procesos fotosintéticos. Entonces, son adaptaciones que vamos a encontrar en estos tipos de bosque. Ahora,
En el otro lado tenemos los bosques caducifolios. Los bosques caducifolios son estos que por lo general vamos a encontrar principalmente en Guanacaste. Si ustedes van en Guanacaste en medio de la época seca, van a ver que parece que todos los árboles están secos, que están muertos. Pero si ustedes van en medio de la época lluviosa, es muy similar a un bosque siempre verde. Aquí tenemos el ejemplo con esta fotografía, la diferencia entre la época seca y la época lluviosa. Ahora, caducifolio quiere decir que bota las hojas. Es un mecanismo muy parecido a lo que vamos a encontrar en biomas, en zonas en las cuales pues, los árboles, para evitar lo que es el estrés por el frío, botan las hojas. En estos casos, las hojas las botan principalmente por el estrés hídrico, porque en época seca no hay disponibilidad de agua. Ahora, ¿qué ventaja tienen ellas de botar las hojas? Pues resulta que las hojas de las plantas tienen unas estructuras que se llaman estomas. Los estomas son como pequeñas puertas. Son pequeñas, tal vez incluso con una lupa, con una buena lupa, ustedes podrían identificar los estomas, principalmente en las partes bajas de la hoja. Estas estructuras se abren para favorecer el intercambio gaseoso en procesos fotosintéticos. Entonces estamos hablando de la captación de dióxido de carbono y sea también liberación de oxígeno. Durante este intercambio gaseoso sucede algo más, que es la pérdida de vapor de agua. Entonces, ellas al botar las hojas, lo que están evitando es que al abrirse los estomas estén perdiendo agua cuando no hay disponibilidad de agua. Entonces, como en un estado de lo que se llama hibernación, ¿verdad? De letargo. Entonces, como que dejan de crecer. Y hasta que vuelva la siguiente época lluviosa es que vuelven a tener los brotes. Algo adicional, bueno, otra adaptación, las plantas tienen a lo interno, si cortamos ya sea el tronco de un árbol o el tallo de una planta, tienen unos tubitos, ¿verdad? Pequeñitos, que se llama xilema y floema. El xilema tiene la función principal de transportar líquidos, incluyendo el agua. Entonces, en este tipo de bosques vamos a ver plantas con gran cantidad, ya sea con muchos tubitos, o sea, con mayor densidad de tubos de xilema o de mayor ancho. ¿Qué otra adaptación podemos encontrar en bosques caducifolios? Porque el bosque caducifolio que tenemos en Costa Rica es el bosque seco. Vamos a encontrar lo que es la fotosíntesis tipo CAM. ¿Qué es la fotosíntesis tipo CAM? Es esa fotosíntesis en la cual el intercambio gaseoso que les mencionaba se da durante la noche y no durante el día. Entonces, de esta manera, cuando se abren los estomas, se va a hacer en la noche, entonces el intercambio, la pérdida de agua va a ser muchísimo más baja. ¿Qué plantas tienen este tipo de adaptación? Principalmente las suculentas. Las suculentas como los cactus, es los que van a tener este tipo de adaptación en cuanto a evitar la pérdida de agua. Dentro de los bosques siempre verdes, yo pensé que ustedes, en una de las giras que hacían, o no sé si estoy equivocado, es a Monteverde, que Monteverde es un bosque nuboso, que una de las principales características que vamos a encontrar acá es que vamos a tener la lluvia vertical, que todos conocemos, pero también lluvia horizontal, que se llama bosque nuboso porque pasan las nubes. Entonces, cuando las nubes pasan por el bosque, dejan una gran cantidad de humedad en las plantas. Por eso es que vamos a encontrar una gran cantidad de briófitos. Briófitos son todos estos musgos. Vamos a encontrar muchísimos musgos en la corteza de árboles, que es una forma de ellos de adaptación para aprovechar esta lluvia horizontal que tenemos en estos sitios. Ustedes van ahí y tocan los musgos y son como esponjas. ¿Qué otras adaptaciones vamos a encontrar? Bueno, la simetría. Las plantas en zonas de baja intensidad lumínica van a tener que tener adaptaciones. Y aquí tengo uno de los ejemplos más claros que vamos a encontrar en una gran cantidad de bosques, que es la caña agria. La caña agria, y si ustedes ven las hojas, tiene un crecimiento elíptico. Entonces, de esta manera se evitan que una hoja le tape la luz a la hoja siguiente y esta evitar que le tape la luz a la hoja siguiente y así sucesivamente. E incluso las hojas más jóvenes son más pequeñas, entonces eso evita que le tape luz a las hojas más viejas que son muchísimo más grandes. Entonces, la simetría
es una de las adaptaciones que podemos encontrar en los bosques para un mejor aprovechamiento de la luz disponible. El área. Si estamos en un sotobosque y comparamos el área de las hojas, bueno, del sotobosque, estratos bajos, con el área de las hojas de los árboles en el dosel, vamos a encontrar que el área es muchísimo mayor en las hojas de los estratos bajos. Pues, ¿por qué? Esta es otra adaptación. Mientras más área, mayor probabilidad de captación de luz, mayor probabilidad de excitar todo el proceso fotosintético. Entonces, estas son otras adaptaciones que vamos a encontrar en estratos bajos. Cuando ustedes estén en el bosque, traten de poner atención, vean las hojas de los árboles, más o menos el tamaño, y después comparen con la mayoría de plantas que hay en el sotobosque. Por supuesto que encontrarán excepciones, en la naturaleza siempre hay muchísimas excepciones, pero el área siempre suele ser mayor en cuanto a las hojas. Bueno, clorofila. Vimos que hay diferentes tipos de clorofila, pero esta diapositiva en específico es porque en plantas de estratos bajos, algunas tienen otra adaptación, y es tener grandes concentraciones de clorofila. ¿Por qué? Porque de esta manera, con solo un poquito de luz que llegue a la planta, eso va a reaccionar y va a empezar de nuevo a excitar todo este proceso fotosintético. Entonces, tenemos que pueden tener mucha o una mayor área también y altas concentraciones de clorofila. Aprovechamiento de longitudes de onda. Como les dije, las longitudes de onda que son principalmente aprovechadas en los estratos altos van a ser las longitudes de onda de luz roja y de luz azul. Entonces, los estratos más bajos tienen que hacer aprovechamiento de otras longitudes de onda en cuanto a la luz, que no está llegando al sotobosque principalmente. Entonces, ahí vamos a encontrar otras adaptaciones con respecto a la clorofila, que van a ser diferentes tipos de clorofila para hacer aprovechamiento de esas otras longitudes de onda. El fototropismo es algo muy importante, y creo que ahora Edgar estaba hablando un poquito sobre esto. El fototropismo es esta sensibilidad que tienen diferentes moléculas a la luz. Entonces, podemos encontrar fototropismo que va desde el crecimiento de un árbol que crece inclinado hacia donde está la luz. No sé si ustedes algunos hicieron el experimento en la escuela o el colegio de los frijoles que ponían a germinar, pero una vez germinados uno se ponía a la luz, otro se ponía a la sombra, y ver cómo iba creciendo esa planta. Pues bueno, entonces responde al crecimiento, es cuando el crecimiento responde a la luz o el movimiento diario. Y el mejor ejemplo son los girasoles. Tenemos que el girasol tiene un movimiento diario relacionado a la posición del sol. Eso también pasa con muchísimas plantas, principalmente cuando la disponibilidad de luz es baja. Y ahora que están de moda un montón de estas plantas ornamentales, no sé si en algún momento quieren tomar un video, se me acaba el nombre de estos videos de larga duración, que después uno los reproduce para ver como actividades, ¿verdad?, diarias de larga duración. O pueden hacer el experimento con lo que son las plantas. Si tienen plantas ornamentales, toman un video durante todo el día y después lo ven en cámara rápida y van a ver el movimiento que tienen las plantas con respecto a la disponibilidad de luz. Entonces eso es parte de todo esto del fototropismo, el movimiento hacia donde esté la luz. Ahora bien, esto que estamos mencionando hasta este punto son adaptaciones que para sobrevivir en trópicos, pero todas esas adaptaciones van mucho más allá. Ahora que me conecté y vi que Edgar estaba hablando de todos esos temas, pues todos esos temas son tipos de adaptaciones que vamos a encontrar en plantas. Bueno, también lo vamos a encontrar no solo en plantas, lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier ser vivo dentro de la naturaleza. Pero cada pequeño hábitat que ustedes vean, que ustedes encuentren,
implica procesos de adaptación evolutiva. Hay otro error. Procesos de adaptación evolutiva en la comunidad vegetal.